Permita que el Espíritu de Dios lo guíe en adoración. Deje las cargas a los pies del Señor. Dice la palabra de Dios: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Puede usted descansar en la presencia del Señor? Esas cargas que ha llevado durante tanto tiempo, quizás los últimos días, semanas, meses, viene cargando sobre sus hombros algo muy pesado, demasiado pesado. Descanse en el Señor, rinda su vida, rinda su corazón. Él está en este lugar, Él habita en su corazón. Puede usted decir: tú estás aquí, Señor, y puedo sentir tu presencia y deleitarme en ella. Y puedo sentir, Señor, cómo estás obrando en mi vida. Y puedo sentir, Señor, que aunque el enemigo ha querido que me desanime, que baje los brazos, que me dé por vencido, Señor, tú me levantas con tu palabra. Tú me levantas en tu propósito, Señor, y por eso nos has traído hoy a este lugar. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, obrando en cada corazón y en cada vida. Y que los corazones que hoy aquí están preparados para recibir tu palabra, Señor, sean transformados por el poder de tu Espíritu. Y que no salgamos, Señor, de este lugar igual a como hemos llegado. Te pido, Señor, que sigas perfeccionando la obra, esa buena obra que dice la palabra de Dios, que tú comenzaste en cada uno de nosotros. Gracias por lo que ya estás haciendo y por lo que harás. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Damos gloria a Dios en esta mañana. Yo le invito a que tome asiento. Le doy la bienvenida a nuestro primer servicio dominical familiar. Sé que muchos hoy se encontraron con algunos cierres viales, pero bueno, el Señor va probando nuestra paciencia, el deseo profundo que hay de ir a la casa de Dios a recibir palabra. Y esa es la voluntad del Señor, que nos reunamos nosotros y que todos como comunidad, como iglesia, recibamos todas aquellas bendiciones que el Señor tiene para cada uno, ¿verdad? Yo le voy a invitar que vaya conmigo al Evangelio de Juan, el capítulo 16. Y hoy, como siempre que tengo la oportunidad de compartir aquí en el centro, hoy vamos a compartir 3 mensajes que tienen que ver con el poder del Espíritu Santo. Y el primer mensaje tiene ese título: el poder del Espíritu Santo. Ahora, más tarde en el segundo servicio, estaremos hablando del derramamiento del Espíritu Santo y a las 11 de la mañana de la guianza del Espíritu Santo. Es decir, que confiamos en que sea la presencia misma del Señor en este lugar, hablando, como nos enseña la palabra de Dios, a lo profundo del corazón de cada uno para transformar las vidas, porque ese es el poder que tiene el Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, claramente pensamos en el Pentecostés y pensamos en la ministración y pensamos en liberación y en muchas cosas, y en parte todo eso tiene que ver, pero también debemos entender que el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, lo primero que va a hacer en nuestras vidas es transformarnos a nosotros mismos. Vamos a empezar por el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el versículo 5 en adelante, o el del 4 más bien. El Señor está preparando a sus discípulos, y esta es una enseñanza y más una petición de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice a partir del versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Les conviene que yo me vaya, dice Jesús,
porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu de Dios sobre ustedes. Y lo que yo les estoy enseñando hoy, estamos todavía en Juan 16, y había muchas cosas que ellos no entendían. La Biblia nos habla por su corazón endurecido, y lo que yo les voy a enseñar todavía ustedes no lo van a entender, pero cuando venga el Espíritu Santo lo van a entender. El Espíritu Santo tiene un poder de transformar nuestra vida desde el interior, nuestro corazón, de traer libertad, de sanar, de abrir nuestros ojos espirituales. Y esta oración que hace Jesús recalca el lugar y la importancia de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si nos vamos más adelante en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, vemos por allí ya al Cristo resucitado, y en el versículo 21 dice así: entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. El Señor ya resucitado se presenta ante ellos, sopla y les dice que reciban al Espíritu Santo. Vamos a ir al libro de los Hechos, una hojita o dos hojitas ahí en su Biblia más adelante, al capítulo 1, el versículo 4 y 5 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El versículo 7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Una escena, vemos a Jesús soplando el Espíritu Santo y diciéndoles que así como Él fue enviado por el Padre, ahora Él los enviaba. Y los estaba preparando por allí en el Evangelio de Mateo, en la parte final, y en el Evangelio de Marcos. Todos conocemos muy bien la gran comisión, esa misión comunitaria de llevar la palabra de Dios que le ha dado el Señor, esa instrucción a la iglesia. Y dice, para que eso se lleve a cabo, primero es necesario que ustedes reciban el Espíritu Santo. Ahora Jesús sopló el Espíritu Santo y dijo que los enviaba, pero más adelante les dice que esperen juntos en un solo lugar porque va a venir el Espíritu Santo con poder. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Vamos a ver la diferencia en esas dos escenas o en esos dos casos, en esos dos momentos. Y vamos a ver la diferencia porque ya desde el Antiguo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento se habla del Espíritu de Dios, recordemos por ejemplo cuando Samuel le habla a Saúl del llamado que él tiene como rey y le dice lo que va a ocurrir en las horas siguientes. Le dice que va a venir el Espíritu de Dios sobre él y que él va a ser mudado, transformado en un nuevo hombre y que va a empezar a profetizar y que se va a unir a los profetas y van a pasar muchas cosas. Y esa era la señal de que venía el Espíritu de Dios. Cuando Saúl se aparta y ya va para su casa, viene el Espíritu de Dios, como le habían dicho, pasan los profetas, él se ve profetizando y es transformado. Sin embargo, más adelante lo vemos a este hombre asustado de asumir el lugar que el Señor le había dado, de cuando vinieron a buscarlo para que ya se levantara como rey, estaba escondido, pero el Espíritu de Dios que mostró dónde estaba escondido, él mismo lo sacó de allí. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos cómo el Espíritu de Dios viene y transforma, y en el Nuevo Testamento ya se habla de la obra del Espíritu Santo. El Señor les dice que estén atentos, el Señor les dice que estén unidos, que estén en oración, que estén ahí preparados para lo que va a venir, porque entonces va a venir el Espíritu Santo, pero ahora ya no dice únicamente sopló y los envió, sino que va a venir el Espíritu Santo con poder, hermano. Entonces, el día de Pentecostés, nosotros podemos ver allí en el capítulo 2, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y terminaron todos hablando en diferentes idiomas, cada uno empezó a hablar en un idioma que no conocía, y ahí es donde conocemos el bautismo que habló el Señor en el capítulo 1, que dijo Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Esa escena del capítulo 2 del libro de los Hechos
es el bautismo del Espíritu Santo, que es diferente al soplo del Espíritu Santo de Jesús unos versículos antes. En el momento que viene el Espíritu Santo sobre ellos y ellos comienzan a predicar en los diferentes idiomas, empiezan a sumarse a la iglesia. Ahí fue fundada la iglesia, con ese grupo de personas que estaban allí en el aposento alto, cuando estaban allí orando y cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Esa es la primicia. Había un grupo de personas allí orando. Hoy, ¿cuántos cristianos hay en el mundo? ¿Cuántos? ¿Nadie? Hermano, 2.600 millones. 2.600 millones de cristianos hoy en día en el mundo. Entonces nos damos cuenta que ellos fueron la primicia de un poder, porque no vamos a hablar de los hombres, sino de un poder, el poder de Dios, obrando a través de las generaciones, que estos terminan recibiendo, siendo bautizados en el Espíritu Santo, empiezan a predicar con denuedo en diferentes idiomas que ellos no conocían, porque estaban reunidos los judíos que vivían en otras naciones y que gente que hablaba otros idiomas, y ellos terminan predicándole a cada uno. Y se empezaron a convertir. La Biblia nos habla de 3.000, luego nos habla de 5.000, y esos son números importantes, números grandes, pero hermano, no es comparado con este tiempo, 2.600 millones de personas que profesan la fe cristiana. Entonces, ellos predicaron el evangelio. ¿Qué es predicar el evangelio, hermano? El evangelio son las buenas nuevas. ¿Pero qué son las buenas nuevas? ¿De quién estamos hablando cuando predicamos el evangelio? Estamos hablando de las maravillas de Dios, del plan maravilloso que tiene el Señor, el plan de salvación por el cual el Padre ha derramado de su Espíritu y por el cual el Padre ha enviado a su Hijo. Pedro lo explica de esta manera, allí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. El versículo 21 dice que después de todo eso, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Hermano, el Padre, nosotros debemos entender algo para que nuestras oraciones sean efectivas. Usted ve la presencia del Espíritu Santo. Pablo habla en la carta a los Romanos que para orar nosotros de una manera efectiva y coordinada con el corazón de Dios necesitamos la guianza del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, aquí el Señor no está diciendo y yo me derramaré sobre ustedes, no está diciendo eso el Padre, no está cuando Pedro cita a Joel, sino que está diciendo mi espíritu. Nosotros debemos entender muy bien la Trinidad. Si nosotros no entendemos la Trinidad, y hoy hay mucha confusión y hay mucha gente queriendo sacar a las personas de la verdad para involucrarlas en una cantidad de doctrinas cerradas, torcidas y mentirosas, entonces nosotros debemos entender que cada uno de los miembros de la Trinidad tiene un lugar, tiene una importancia y que cada uno de ellos tiene una tarea específica. Yo se lo voy a resumir en esto, hermano. El Padre, véalo usted como la mente creadora, el Hijo como la expresión del Padre, y el Espíritu Santo es el vínculo de Dios con su creación. Cuando la palabra de Dios a nosotros nos habla, desde por allí, desde el libro de Génesis, y eso lo vamos a ver en los otros pasajes, en los otros mensajes en esta mañana, dice la Biblia que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Y a la imagen y semejanza no habla de un tema físico, a la imagen y semejanza habla de la esencia, del Espíritu de Dios, de ese carácter moral y también de la tarea que nosotros tenemos en esta tierra. Porque cuando vino el Espíritu Santo, no vino el Espíritu Santo para que ellos se cayeran al piso ni nada. Los que estaban alrededor no entendían lo que estaba pasando y dijeron que estaban borrachos. Pero lo que ellos estaban haciendo era que se estaba cumpliendo la palabra y el Espíritu Santo vino para que ellos profetizaran, para que ellos predicaran lo que el Señor les hablaba, que era las maravillas de Dios. Y por eso las personas que estaban escuchando en este momento inmediatamente vuelven su corazón y dicen: ¿y qué debemos hacer nosotros? ¿Por qué?
Porque había un poder tremendo, el poder del Espíritu Santo. Pero ¿en quién primero obró el Espíritu Santo? En los que estaban reunidos orando. Porque si no hubiera empezado por ahí, ellos ni hubieran hablado en ningún idioma y nadie les hubiera entendido lo que hablaban. Es más, nadie les hubiera prestado atención. No dirían que estaban borrachos, dirían que estaban locos y se volteaba la gente y los dejaban ahí botados hablando solos. No, había la presencia de Dios en ese momento. ¿Sobre quiénes vino el Espíritu Santo? ¿Qué dice la Biblia? Sobre todos, hermano. Y lo que Pedro estaba diciéndole a las personas que estaban ahí, lo que Pedro les estaba diciendo, mire, se está cumpliendo la palabra del Señor. Y más adelante el mismo Pedro dice, cuando se compungieron, versículo 37, y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y reciban el don del Espíritu Santo. Eso no es para unos poquitos escogidos, hermano. Eso no es para una élite. Eso no es para alguien que diga, yo como recibí el Espíritu Santo y soy el superungido y soy completamente diferente y lejano de ustedes porque yo soy. En ese momento, hermano, está perdida esa persona. ¿En qué? En su orgullo, en su altivez y muchas cosas. Espíritu sí vino sobre él, pero el de error, el de mentira, el de todo lo que pueda traer el enemigo. Pero el Espíritu Santo, el Señor ha querido siempre, es parte del propósito que venga sobre su iglesia. Pero Pedro lo dice claramente, arrepiéntanse de sus pecados, crean en el mensaje que estamos trayendo, créanle a Dios, crean en Jesucristo como su Señor y Salvador, apártense de su pecado y en el momento en que usted tome la decisión de hacer eso, va a ser usted bautizado con el Espíritu Santo. Ya no es el soplo del Espíritu Santo con el cual el Señor les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo y van a ser enviados. No, ahora lo que viene es el poder de Dios. Entonces podríamos decir, nacer de nuevo y ser bautizado con el Espíritu Santo es lo mismo. No es lo mismo. Hay muchas personas que han hecho la oración de fe. Y hay muchas personas que se congregan en diferentes iglesias, multitudes, las iglesias están creciendo enormemente, gloria a Dios. Pero si no permitimos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, hermano, realmente estamos tratando de hacer una vez más lo que hacíamos en el mundo, y es en nuestras fuerzas tratar de solucionar nuestros problemas, de cambiarnos a nosotros mismos y de hacer una cantidad de cosas. En la palabra de Dios, en el libro de Ezequiel, y le voy a poner un ejemplo de esto, en el libro de Ezequiel habla en el capítulo 47 lo siguiente. Dice la palabra de Dios: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me marcó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar porque las aguas habían crecido de tal manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí a estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Le pongo como ejemplo esta palabra, porque ese río del que habla este mensaje es la presencia de Dios, hermano. La presencia de Dios que transforma las vidas. Una cosa para nosotros, yo tomo esta botellita de agua que tiene un poco más de medio litro, la destapo y voy a tomarme un sorbito.
Ese es un soplito del Espíritu. Pero otra cosa es que me metiera en medio del mar, que esté por allá en alta mar, en un barco y diga, me voy a echar un chapuzón y me lance donde no puedo ni siquiera tocar el fondo y donde mire para todos lados hay agua. Yo no voy a hacer eso porque no sé nadar, hermano. Entonces, cuando yo voy a una piscina, me siento a la orilla. ¿Qué meto? Los pies y por ahí hasta la pantorrilla. No más. Hágale, métase a la piscina. Entonces, ¿qué hacemos los que no sabemos nadar? En lo pandito y cogidos del borde, ¿cierto? De aquí no me muevo. ¿Por qué? Porque, hermano, pero hay unas piscinas y el mar que me dice, y hay gente que va y se mete profundo, aguas profundas, hermano. Espiritualmente nos ocurre eso. Hay mucha gente cogidita de la orilla, hay mucha gente sentada únicamente en la orilla y mojándose únicamente los piecitos. Entonces el Señor va llevando a este hombre y le va mostrando, y a medida que va midiendo de 1000 en 1000 codos, los va llevando a las aguas profundas, al conocimiento profundo, a la transformación de la vida. Pero la mayoría de las personas que hoy se congregan en diferentes lugares, hermano, nosotros podemos conocer muchas personas que dicen, yo soy cristiano y soy cristiano hace 10 años, hace 15, hace 5, hace 20 y llevo tiempo y hacemos y servimos y nos movemos para una cosa y nos movemos para otra cosa, hermano, y resulta que hacemos de todo, pero no hemos ido a las aguas profundas. ¿Y podemos desde la orilla hacer todo lo que nos envió el Señor? No, no lo podemos hacer, porque terminamos nosotros luchando en nuestras fuerzas. Y ahí es cuando la gente se siente desanimada toda hora, y me desanimé por esto, y me desanimé por lo otro, y renuncio, y tengo un problema, y no sé qué, y si se más. No son firmes en la fe. ¿Por qué? Porque no han sido transformados por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo así? Si un día oraron por mí y me dijeron, recibe el Espíritu Santo. Sí, puede ser, hermano. Pero en ese momento no hubo el poder de Dios, no fue bautizado usted para ser transformado. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad, todos lo sabemos. La transformación de nuestras vidas viene a través del Espíritu Santo, de nada más. Entonces, en este mensaje que estamos hablando del poder del Espíritu Santo, vamos a mirar primero que todo cómo ese poder obra en nosotros. Antes de decirle, coja al que está al lado y sáquele los demonios, ministrelo, vas a hacer liberaciones y todo eso, y a predicarle a Raimundo y todo el mundo, no. Vamos a permitir nosotros primero. Se los pido a los que vienen en pareja, a los que vienen con la familia, por ningún motivo de este mensaje le vaya a decir a su pareja o a su familia, oiga, le están hablando, porque no es así. Es para usted. Este mensaje es para cada uno. No mire al lado, no le diga al otro. Esto es para usted. Si nosotros miramos, la obra del Espíritu Santo está muy presente en el Nuevo Testamento, pero hay unos par de versículos en la carta a los Gálatas que nos muestran efectivamente cómo es el fruto de alguien que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en Gálatas 5, versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu, no los frutos, es que yo tengo amor pero no tengo el otro. No, es un solo fruto porque el Espíritu Santo no está un pedacito en usted, o está o no está. Mas el fruto del Espíritu es amor. Vaya haciendo el checklist con usted mismo. Amor, ¿tengo amor? Sí, pero por unos, por otros no. No, hermano, es por todos. Amor, gozo. Gozo. ¿Tiene gozo usted? No que se rió un ratico ahorita, no. Gozo permanente, la presencia de Dios en su vida. El gozo de Dios es ¿qué? Dice por allí el Antiguo Testamento. Nuestra fortaleza. Paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto de una persona que ha sido bautizada en el Espíritu. No que viene de tanto en tanto, sino que fue bautizado lleno
Y esa presencia del Señor empezó a transformar su vida. Si nosotros miramos esta lista y nos miramos antes de conocer del Señor, pues yo creo que ninguno por ahí medio, el amor confundiéndolo con otra cosa. De todos estos, de esta lista del fruto, hay 3 cosas bien importantes, hermanos. ¿Sabe cuáles son? Y lo habla, ahorita lo vamos a ver, que lo habla Pablo en los Corintios: el amor, la fe y la esperanza. Cuando una persona no ha sido bautizada con el Espíritu Santo, sigue tratando en sus propias fuerzas de hacer lo que nunca va a lograr. Tener esto en su vida. ¿Dónde lo compramos? ¿A dónde voy a comprar amor o gozo en mi vida? Dormir tranquilo, dice por allá el Salmo 4. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo en Jehová puedo estar confiado. Hay gente que no duerme. Hay gente que no tiene paz para absolutamente nada. La Biblia nos habla quiénes son los que no tienen paz, ¿no? Los impíos. Hermano, hay gente que no tiene paz y lleva mucho tiempo asistiendo a la iglesia, recibiendo palabra, haciendo, predicando, sirviendo, y no hay paz. O no hay gozo, hermano, no hay fortaleza. Y cualquier situación que le ocurre se lo va llevando, se convirtió en una tragedia, hermano. Entonces, el poder del Espíritu Santo se manifiesta primero que todo en nuestras vidas para transformarnos. Y voy a empezar con el primero de esta lista del fruto. Y vamos a ir a la primera carta a los Corintios, al capítulo 13. Habla de la preeminencia del amor. Dice el versículo 4 en adelante: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Entonces, cuando Pablo le habla a los Gálatas y les dice el fruto del Espíritu y comienza con esto, el primero es el amor, se está refiriendo a este tipo de amor. No a lo que nosotros confundimos con amor. Es una palabra muy utilizada, pero no conocemos su gran significado. Bueno, en la Biblia lo conocemos, hermano, pero no lo practicamos. Pensemos en una relación de pareja, de esposos. ¿Por qué una pareja llega a casarse? Pues suponemos que es porque están enamorados, ¿cierto? Que no hay una intención o un interés adicional. Se supone que hay amor. Y cuando se supone que hay amor, están frente a un sacerdote o a un pastor, y nosotros no somos los que damos la bendición de un matrimonio. En realidad somos igual invitados como todo el mundo que está aquí, porque somos hombres simplemente. Pero sí oficiamos un matrimonio estableciendo lo que dice la palabra de Dios, y para eso son los votos matrimoniales. Cuando se van a decir los votos matrimoniales, todos nos volvemos muy poetas. Y siendo tan poetas, prometemos, hermano, ¿sabe que la Biblia dice algo? No prometa nada que no vaya a cumplir, porque si no se verá afectado, ¿qué? Su trabajo. ¿Y qué dice Malaquías? Que el Señor, lo va a decir de esta manera, aprieta a los que incumplen sus votos matrimoniales. No los bendice. ¿Por qué? Porque están prometiendo algo que saben que no van a cumplir. Entonces, cuando están los votos matrimoniales, yo siempre le digo a las parejas, graben esto, a los familiares, graben esto, porque esto es lo más importante de todo. Porque sobre esta base le están diciendo al Señor, delante tuyo, Señor, a esto es que me comprometo. Y palabras más, palabras menos, los votos matrimoniales, no importa si usted se los copió a un poeta o los escribió usted mismo, más o menos están definiendo lo que dice aquí el apóstol Pablo a los Corintios. Para las que sea contigo, mi amor. En las buenas y en las malas, para siempre, y mejor dicho, nunca vamos a tener problemas y diferencias. Eso no saben que es el matrimonio. Ahí sí toca decirle a los líderes de parejas que les quedó mal el prematrimonial. Nunca vamos a pelear, mi amor, nunca vamos a tener una diferencia. Bueno, pues si eso es lo que usted quiere decir, dígalo. Pero no sabe lo que es el matrimonio. Diferencias sí va a haber. Pero cuando usted entiende qué es el amor, sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no jala para su lado, imagínese, no se irrita, no guarda rencor.
no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, esposas, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Nosotros vemos esa lista y esa sonrisa quiere decir, hermano, que usted necesita el Espíritu Santo. Vino al culto que era. Hermano, si ese es el fruto del Espíritu de Dios en mi vida, si nosotros miramos esto, identificamos, yo no sé usted, pero yo identifico ahí a Jesús. Identifico a Jesús como por amor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno de la vida por sus amigos, y resulta Jesús yendo a la cruz del Calvario, pero al mismo tiempo recibe como si nada a Judas, sabiendo que Judas lo acaba de traicionar y viene a entregarlo, y después de que lo ha traicionado Judas, lo crucifican, le pasa de todo, y en la cruz del Calvario dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y cuando resucita se va y busca al que lo negó y lo recibe como si nada, y le dice: no, el plan continúa, usted tranquilo. Ahí vemos ese tipo de amor. Y entonces decimos, para nosotros es imposible en la carne sentir esto. ¿Qué necesitamos? El Espíritu Santo, la presencia de Dios en mi vida. De lo contrario, nunca voy a poder tener esto. Si el Espíritu de Dios no está en mí, yo no voy a poder tener esto. Entonces mi trabajo, o mi llamado más bien, es a permitir que el Espíritu de Dios con poder obre primero en mí. Porque yo puedo hablar mucho de Dios, y yo puedo ir a un seminario bíblico y estudiar y aprender mucho y tener carisma y tener características que den para ser un líder espiritual. Pero dice la palabra de Dios que si no hay amor, dice el apóstol Pablo, no tengo nada. No puedo creerle a alguien que lo motiva en su vida no sea el amor del Señor en su corazón, en el servicio, en su hogar, en la vida de sus hijos, en cada cosa que hace. Si lo que lo está moviendo no es el Espíritu de Dios que dentro está trabajando para que haya ese fruto en su vida, mi hermano, lo que lo está moviendo es otro espíritu. ¿Cuál será? El del mundo. Puede ser la codicia, el deseo de poder. Hablamos en estos días allí en el norte. El deseo de poder, el deseo de figuración, la manipulación. Son muchas otras cosas. ¿Qué lo mueve a usted? Lo segundo importante está en Santiago, capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay otras Biblias que dicen o hablan de esto, hablan de la constancia. La palabra que se utiliza aquí para esa prueba o esa constancia o esa paciencia, la palabra griega es upomone, que significa resistencia. Hermano, entonces llega el mundo, las circunstancias de la vida, y le ponen un peso a usted sobre los hombros que está, que es, mejor dicho, casi que lo deja aplastado. Le escuché a un pastor por ahí decir alguna vez en cuanto a este versículo, dice: se puede sentir el gemido de la persona que está bajo una pesada carga, más o menos. Como que usted ve a alguien completamente agotado que ya no puede más. Hoy que está la media maratón de Bogotá, váyase usted al punto de llegada. Los que dan semejante vueltón, no, hermano, yo solo verlas como es la vuelta de eso me cansé, solo leerlo. Se va usted ya cuando van a llegar a la meta, ¿cómo van? Como decimos coloquialmente, van con la lengua afuera. ¿Cierto? Por más deportistas que sean, van con la lengua afuera, hermano. Pues hay muchas personas que no están en la media maratón de Bogotá, pero que vienen a las iglesias así, con la lengua afuera. Pero la palabra de Dios nos habla algo. Vuelvo y le digo qué significa ese upomone, resistencia. Entonces, hay un peso que usted no puede llevar, hermano. Son muchos problemas a la vez. Ay, en el trabajo tengo líos, y ahora con mis hijos tengo líos, y en el matrimonio tengo una situación, y la economía que no mejora, y voy y trabajo y parece que no hubiese fruto. ¡Pum! Está como si estuviera dándole la vuelta a Bogotá. Se puede sentir su cansancio, el peso que lleva.
¿Me hace un favor? ¿Me ayuda a llevar esta carga? Estoy ocupado. ¿En qué? Pues llevando la mía. No me caben las dos. Pero sí vamos a hacer algo, vamos a orar. Porque el único que te puede dar la resistencia para que tú puedas llevar esa carga es el bautismo en el Espíritu Santo. No hay otra forma. Mientras que si tú eres lleno del Espíritu Santo, el Espíritu, esa tensión que hay, el Espíritu, en vez de permitir que te aplaste, empieza a darle forma a tu carácter. Y ahí es donde nosotros vamos madurando y creciendo. Ay, yo quisiera tener la fe como la tiene fulano de tal. Puede tenerla, porque eso no es para unos cuantos escogidos. Eso es para toda la iglesia. Puede tenerla. Pero eso depende de qué hay dentro suyo, qué es lo que lo mueve. Porque en todo tiempo lo primero que sale de nuestra boca son palabras de derrota, de frustración, de desesperanza. Esto se acabó, esto se acabó, esto se acabó. Hermano, ¿cuánto lleva usted? Si usted se pusiera a contar cuántas veces ha dicho esto se acabó. Y aquí está y no se acaba. Ya no puedo más. Y vea que hoy madrugó y vino a culto. Sí puedo más. Hermano, pero cuando somos bautizados por el Espíritu Santo, es decir, cuando Él llena nuestra vida, ese fruto también, la fe, forja nuestro carácter. El apóstol Pablo habla que Él no le va a dar dominio, y le habla a los corintios. No va a dejar que nada lo domine en su vida, porque solo algo Él quiere, servir a Dios, ser lleno del Señor, conocerlo cada día más. Lo tercero está en Romanos 5:5 y es la esperanza. Dice la Biblia, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Tener verdadera esperanza nos lleva a un punto, hermano, y es renunciar a centrar nuestra vida en nosotros mismos. Ya nosotros no somos el centro de la historia, todo para mí, y yo qué, y yo cómo voy ahí. Imagínense que en las situaciones familiares, la guerra que hay en las situaciones familiares, usted ve a dos personas orgullosas y altivas que no le han entregado el dominio y el gobierno de Dios a sus vidas, y usted los ve jalando cada uno para un lado, reclamando lo suyo. Pastor, escúcheme a mí primero, y yo escucho a la mujer, y tiene razón en lo que está reclamando en su pequeño mundo. Y el hombre expresa lo suyo, ¿y qué está haciendo? Lo mismo que ella. ¿Y cuándo se van a poner de acuerdo? Nunca. Porque cada uno siempre va a reclamar lo suyo. Eso lo hacemos en todo. Por eso los empleados pelean con los jefes, los hijos con los padres con los hijos, los esposos en la iglesia. Todo el mundo está dividido, buscando lo suyo. Pero cuando nosotros tenemos una genuina esperanza en el Señor y hemos renunciado al yo, entonces dejamos de ocuparnos de nosotros mismos. ¿Y ahora de quién nos ocupamos? Del prójimo. Ahora queremos servir al otro. Y sus problemas que están bajo el control de Dios. ¿Y acaso usted no necesita? Claro, todos necesitamos muchas cosas, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces yo puedo servir con gozo y puedo venir con ese gozo que me sostiene, que es mi fortaleza, y predicar la palabra. Ay, pastor, yo quisiera, me dijo alguna vez alguien, usted se ve siempre sonriendo y en la radio y tranquilo y con sus cuentos y nos hace reír, pero también esa palabra y nos hace llorar también el Espíritu Santo. Yo quisiera tener una vida como la suya, que no tiene problemas. Yo le dije, pues no se los voy a contar, porque si nada más lo suyo la tiene al Señor premio, imagínese. Le dije, no, mi hermana, claro que yo tengo problemas también, muchos. Imagínese uno con 5 hijos no va a tener tema. Imagínense si en el ministerio y pastoreando varias iglesias no va a haber cosas. Claro que las hay. Pero yo podría hacerlo solo. No, me hubiera fundido hace pero tiempo, hermano. Me pararía aquí y terminaría de predicar y me metería aquí detrás a llorar un ratico. Listos para el segundo culto. Venga a ver qué sale al segundo culto. No, hermano, necesito el Espíritu Santo. Todo lo necesitamos. Porque cuando el Espíritu, el poder del Espíritu de Dios obra en mí, me convierto en una persona eficaz en el reino de Dios.
Entonces ya no somos uno o dos, sino que se van sumando otras personas de fe. Y entonces ahí es donde está el poder de la iglesia. Y ahí está donde está el poder de las familias, el poder en los hogares donde Satanás dijo, estos se me levantaron y yo tengo es que salir corriendo, hermano. Con el Espíritu de Dios se manifiesta la gracia de Dios en nosotros. Aprendemos a mirar al otro como lo mira ¿quién? Cristo. ¿Cómo miramos a nuestros hijos? Yo he repetido muchas veces aquí a los padres, si usted es de los que estalla con sus hijos y les dice hasta que se van a morir, pues yo no le creo cuando sale y le predica a los que son habitantes de calle y les dice que tranquilos, que Dios los ama. Yo no lo creo. Porque si usted mira a los de afuera, a través de la gracia del Señor, a los de su casa también. Y a los que trabajan con usted también. Y a los que sirven con usted también. Uy, no me soporto al hermano fulano y no me soporto al hermano sutano. No le creo lo que predica. No me venga a decir que ama a unos sí, a otros no. No ama a ninguno, se ama más usted mismo. Necesita al Espíritu Santo. Hacia donde nosotros miremos, mi hermano, necesitamos la presencia del Señor en nuestra vida. Pero no necesitamos un soplo. Necesitamos ser bautizados. El bautismo en el Espíritu Santo nos permite hablar en lenguas. No le va a responder ni sí ni no, porque eso va en el siguiente mensaje. El bautismo en el Espíritu Santo, entonces ya soy bautizado en el Espíritu Santo, va a salir de aquí corriendo a predicar la palabra. Hermano, las sectas son muy disciplinadas. Yo cuando llego a mi oficina paso por Corferias todos los días y eso está invadido de una secta muy grande. En todas las esquinas, y es un montón de gente, de domingo a domingo. No, mentiras, creo que los sábados no van. Pero están todos los días. Y yo veo a gente disciplinada, pasa uno a las 6 de la mañana y ya están ahí. A las 7, a las 8, a las 9, pasa por la tarde y ahí hay otro grupo. Yo digo, esos son más disciplinados que nosotros. Y hablan una cantidad de cosas que no entienden, que ellos mismos no creen, pero que enredan a cualquiera. Prende usted el televisor, hay brujos y hechiceros. ¿Cómo cree que pagan esos programas? Porque hay gente que les cree, hermano. Entonces no se trata de dar un mensaje, sino de lo que me transformó a mí, te va a transformar a ti. El poder que obra en mí va a obrar en ti. Por eso en el libro de los Hechos, y voy a volver allí en el capítulo 2, y se lo voy a volver a leer. Poniéndose en pie Pedro, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y arranca a predicar y les cuenta todas las cosas. Y llega al versículo 32. A este, hablando de las obras que hacía el Señor, a este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a todos los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautice cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Empezaron a participar de la iglesia. Quiero finalizar con este versículo en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes? A los que se lo pidan. Pídale al Señor que lo bautice en el Espíritu. Pero acuérdese de esto. Y por eso empecé por este mensaje del poder del Espíritu Santo. Antes de pensar que el Espíritu Santo, ese poder es para nosotros ganarnos o robarnos la gloria de Dios, deseche ese pensamiento. Deseche ese pensamiento. Porque todo tiene un propósito. Usted es testigo vivo. ¿Y qué significa que es un testigo vivo? Que yo puedo hablar de lo que el Señor ha hecho en mí por el poder de su palabra y de su Espíritu. Y cuando yo estoy predicando de lo que Dios ha hecho en mí, puedo hablar con otros. Y ese poder se transmite. Pero pensemos en algo. Ustedes conocen mi testimonio. Entonces, atado al alcohol muchísimos años, y a las drogas, y a la depresión. Y digamos que hoy fuera líder o estuviera en el ministerio y le dijera a Rodolfo: Rodolfo, métame en el grupo de predicación, yo quiero ir a todo lo que ustedes están haciendo porque quiero hablar del poder de Dios. Y me meto allá en el Santa Fe, los domingos a predicar. Pero miro todo ese mundo alrededor, la perversa generación. Y miro a todo lugar y digo: wow. Y yo cojo a un grupo y cojo al uno y al otro y les digo: Dios te ama, Dios no te ha abandonado. Me aprendo el libreto. Pero yo mismo no he sido libre. Es una farsa. Y entonces vuelvo el lunes o el domingo por la tarde. Hasta luego, Rodolfo, que Dios les bendiga, hermano. No, yo me quedo por aquí, yo cojo el bus por allá en la esquina, tranquilo. Y me quedo allá enredado, quién sabe en qué cosas. Y estoy más contento en el ministerio con Rodolfo. Y le digo a mi familia: no, es que yo estoy en el ministerio, yo me tengo que ir, Rodolfo, no quiero solo los domingos, los sábados también quiero. Y cuando abran eso todos los días, yo me voy todos los días. ¿En serio, hermano? Sí. Porque yo quiero ir a predicarle a la gente. Pero ¿qué hay en su interior? ¿Esa predicación tendrá algún tipo de efectividad? Ninguna. Yo simplemente estoy hablando de algo que no soy testigo, de algo que le escuché al pastor o que le escuché a otros pastores. Y ellos hablan con autoridad porque han sido transformados por el poder de Dios. Y el Señor quiere libertar mi vida para que yo me convierta en un testigo. Un testigo es alguien que ha visto algo, está dando testimonio. Pero si yo no he sido transformado, ¿estoy dando testimonio de qué? Estoy hablando mentiras, y la mentira es un pecado. Hermano, ¿por qué tanta gente sigue atada? Acuérdese del fruto del Espíritu Santo. Acuérdese del fruto. No quiere decir con esto que me diga Rodolfo por la tarde: pastor, nadie fue. Bueno, pues serían muy valientes en reconocer que necesitan. Pero en vez de eso, ¿por qué no pedir al Espíritu Santo que nos llene? Yo le invito a que se ponga de pie. Hermano, deje de tratar de solucionar en su fuerza lo que nunca va a poder solucionar. Deje de tratar de hacer en su fuerza lo que nunca va a lograr. Porque es solo la obra del Espíritu de Dios en su vida. Descanse en el Señor. Entregue las cargas. Pero también entienda algo. El Señor lo escogió a usted. No es el hombre, es Dios. Para que usted sea testigo de Él. Es decir, para que usted donde vaya tenga la autoridad espiritual. El Espíritu de Dios que obró en usted, obrando en otras vidas.
Hermano, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿Cuántos están luchando con su propia carne en muchas cosas? ¿Cuántos siguen atados en su corazón, hermano? Engañar a los hombres los podemos engañar. A Dios nunca. A Dios nunca. Qué triste ver hombres y mujeres tratando de hacer en su fuerza lo que el Señor les ha dicho: soy yo en ti y a través de ti. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque hoy nos has traído con un propósito, Señor. De oídas te hemos oído, pero queremos conocerte, Señor. Anhelamos ser transformados por el poder de tu Espíritu. La palabra de Dios no puede entrar por un oído y salir por el otro. No puede el enemigo seguir arrebatando lo que Dios quiere hacer en las vidas. Aquí hay familias que necesitan urgentemente rendir sus vidas. Matrimonios que necesitan tomar decisiones firmes, hermano. De una vez por todas, o nos rendimos o no nos rendimos delante del Señor. Porque la vida cristiana, hermano, la vida espiritual no es un juego. Eso es lo que el enemigo quiere hacerle pensar, que es un juego. Que la vida cristiana es un hobby. Y no es un hobby, no es un juego. Aquí lo que está sobre la mesa es su vida eterna. El poder que Dios le ha dado a la iglesia es un poder que el enemigo está adormeciendo. Porque hemos recibido el soplo del Espíritu Santo, pero todavía no hemos sido llenos o bautizados, hermano. Así que le invito a que usted ore para que sea bautizado por el Espíritu de Dios en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Entregue las cargas. Entregue las cargas. Muévase del lugar donde usted siente que es el centro del universo. ¿Qué haremos?, le dijeron a Pedro. Y él dijo: apártense del pecado. Arrepiéntanse del pecado. Vuelvan el corazón a Dios y reciban el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu descienda con poder sobre cada vida. Derribamos toda oposición, todo muro que hemos levantado que impide que tu presencia nos llene y nos transforme. En el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Bautízala, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya completa libertad en el nombre poderoso de Jesús. Llénala, Señor, llénala. Deja que el Espíritu de Dios te fortalezca. Sé un testimonio vivo. No por tu corazón, por tus palabras, sino por la obra del Espíritu de Dios. Llénala del Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Llénanos, Señor. Queremos ir más profundo en ti. Queremos ir a esas aguas profundas, Señor, donde todo el que nada en ellas será salvo y transformado, sano, libre. Y a esas aguas profundas que vamos a invitar a muchos, porque vamos a ser testigos, un testimonio vivo de la transformación que trae tu presencia. No podemos hablar de un poder que salga de la iglesia a trastornar al mundo, a impactar el mundo, si primero no somos nosotros transformados. Anhélelo. Dice la Biblia que Él se lo dará a todo el que lo pida. Hoy es un día que puede marcar un antes y un después en su vida. No solamente en este servicio, sino en su oración. Hoy, cuando salga de este lugar, lléname, Señor, satúrame, transfórmame, líbrame. Quiero poder fluir en el poder de tu Espíritu. Que el fruto de mi vida sea esa lista que hace el apóstol Pablo allí en la carta a los Gálatas. Que mi vida no gire en torno a mí, sino en torno a ti y a las personas, Señor, que amo. A todas. Porque ya no hay a unos que amo y a otros no. A todos. Porque voy a dejar de jalar para mi lado en el matrimonio, en la relación de pareja. Porque voy a ver a mis hijos a través de la gracia, no del juicio. Porque voy a poder servir con libertad. Porque sé, Señor, que mi esperanza está en ti y que tú tienes todo bajo control. Y el día que abra mi boca, Señor, que pueda hablar de tus maravillas. Y así como le ocurrió a estos hombres y como es la promesa de Dios, haya señales y prodigios y milagros. Y que muchos te glorifiquen a ti, Señor. Y que podamos comprender que son muchas más las cosas que nosotros no podemos cambiar, pero tú sí. El corazón de nuestros hijos, tú eres el único que lo puede cambiar. Si usted está aquí con su hijo hoy, ore por él. Ore por su corazón. Solo tú, Señor, puedes obrar un milagro en mi hijo. Yo no puedo. No importa cuántas cosas le diga. Es tu espíritu, Señor. Llénalo a él también. Llénalo de tu espíritu. Sana las heridas de su corazón, Señor. Porque muchas veces la rebeldía, porque muchas veces todo lo que sucede en la vida de nuestros hijos es la manifestación de un niño que se ha sentido solo. En el nombre de Jesús, míralo como lo mira el Señor. Él sabe cuál es la raíz en el corazón de tu hijo. Ora por él. Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Llénalo de tu amor. Que él se sienta amado, que ella se sienta amada, Señor, hoy. Y que no se vaya de este lugar igual, Señor. Quizás lo herimos con nuestras palabras, perdónanos, Señor, pero ahora en el nombre de Jesús, sánalo. Solo tu Espíritu lo puede hacer. Fortalécelo. Porque quizás hemos escuchado el gemido de alguien que ha llevado mucha presión. Quizás lo que ha pasado con tu hijo o con tu hija es que lleva mucha presión y tú no te imaginas. Y si tú y yo no podemos llevar tanta presión, imagínate ese joven o esa jovencita. Pero el Espíritu de Dios puede darle fortaleza y forjar su carácter. En el nombre de Jesús, ore por su esposa, ore por su esposo. Lo que usted no lo puede hacer, el Señor sí. El poder del Espíritu de Dios en nosotros, en nuestros hogares, en la iglesia. Y ahí sí es donde estamos preparados para ir a llevar una palabra. A los jóvenes que están aquí solos, oren por sus padres.
Señor, el único que puede librar a mi papá eres tú. El único que puede sanar a mi mamá eres tú, Señor. Por eso clamo. Que venga tu Espíritu Santo sobre mi papá. Que venga tu Espíritu, Señor, con poder sobre mamá. Para que sean sanados, transformados por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, Señor, sana los hogares. Sana, Señor, los hogares, sana las familias. Porque de este lugar no nos vamos a ir como llegamos. Porque las cargas quedan aquí. Porque las cadenas caen. Porque las vidas son restauradas en el nombre poderoso de Jesús. Porque tu poder se está moviendo, Señor. Porque los ministerios son avivados. Porque ya no vamos simplemente a hablar, sino cada vez que abramos nuestra boca es tu poder fluyendo a través nuestro, Señor, para sanidad, para libertad, para restauración de las vidas. Porque con poder es que debemos ir a evangelizar, con poder de Dios, no con palabras de humana sabiduría, sino con poder de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por lo que hoy estás haciendo en este lugar y por el fruto que va a haber de este servicio, Señor. Porque tú, amado Dios, vas a hacer que dé fruto esta palabra en el nombre de Jesús, en cada uno de los que aquí estamos. Lo que parecía que se había salido de control, hoy el Señor está obrando para encauzarlo para bien. Lo que parecía una fatalidad y una tragedia, hoy el Señor lo está convirtiendo en una bendición en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu de Dios que está obrando en cada uno de nosotros, en la iglesia, porque no es para unos pocos, porque es para todos los que estamos en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.